naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia Irán. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy, dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de Irán. Esto es Irán, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es Irán, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia Irán. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia Irán. Una vida con propósito para Algunas personas tienen la impresión de que ser salvo por la fe significa que no hay ninguna motivación para un cambio de conducta. Piensan que si una persona es salvada por gracia, se puede sentar y quedarse allí tranquila, sin hacer nada,
y nada está más lejos de la verdad. La fe que salva es una fe que lo pone a uno en movimiento. Si usted ha sido salvo por fe, su nuevo comportamiento, su testimonio, sus obras serán un indicador de que usted ha sido realmente salvo. Y si usted no tiene obras, me refiero a que usted no muestra un claro testimonio de que ha sido transformado, entonces la conclusión es clara. Pero no soy yo quien va a decirle lo que ha sucedido en su vida, sino que el mismo apóstol Pablo nos lo explicará en nuestro estudio bíblico de hoy. Acompáñenos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenido a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien le habla, Malvin Delgado, tiene la bendición de poder acompañarles en este día de hoy durante este tiempo que estoy seguro será de mucho crecimiento espiritual para todos nosotros. Le pido que reporte su sintonía, ya sea Facebook o YouTube, por donde nos está viendo. Déjeme su nombre y algún comentario para saber desde dónde nos está viendo, quién es usted, y con gusto en nuestro próximo estudio bíblico yo mencionaré su nombre en esta sección al inicio del estudio bíblico. También le pido que se suscriba, ya sea en Facebook o en YouTube, que le dé like a este video y que también comparta en su muro o a través de WhatsApp, de manera que usted se convierta en un multiplicador del estudio bíblico de la palabra de Dios. Vamos a dar una lectura rápida de quienes nos han dejado algún comentario en nuestro estudio bíblico anterior, y tenemos acá en YouTube Teresa y Guido nos dicen: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para oír el estudio bíblico de Filipenses 3, 2 al 6. Saludos y bendiciones. También nos dice Ana Teresa: bendiciones a todos, hermanos, un abrazo, hermano Malvin. Erlinda nos dice: buenas tardes, mi amado hermano Malvin, el Señor te continúe bendiciendo para influir en nuestras vidas. Que el Señor vaya por delante y sea Él quien influencie y podamos ser un instrumento. Erlinda, Dios te bendiga. Víctor y Elsa nos dicen: buenas tardes, hermano Malvin, que Dios lo continúe bendiciendo y usando para enseñarnos una vez más. Sea bienvenido a nuestro hogar. Muchísimas gracias, Elsa y Víctor, por darnos la bienvenida en su hogar. Y tengo por acá un mensaje, no me dejó nombre, dice: buenas tardes, hermanos, en escucha activa por la enseñanza para crecer en la fe y el conocimiento de la palabra. Aleluya. Déjenme su nombre escrito para poder identificarlos por su nombre. De otra manera me sale el usuario, dice user UJ8S y una sigla que no consigo identificar. En Facebook tenemos Carmen Rosa Rubio Bencomo, dice: buenas tardes, con más bendiciones para nuestro maestro Malvin y compañeros del estudio bíblico, esperando enseñanzas para crecer espiritualmente. Isidro Antonio Rubio Bencomo también nos dice: buenas tardes, saludos a la familia Rubio, saludos de la familia Rubio Herrera desde Valencia. Los saludos, Dios les ama y yo también, amén. Y por WhatsApp me escribió más tarde Ana Teresa diciéndome que tuve un problema con el audio al comienzo del estudio bíblico la semana anterior, y es que tenía el micrófono apagado, luego lo encendí. Pero no quería interrumpir en el momento lo que estábamos haciendo. Bueno, que Dios les bendiga, y comenzamos como cada semana con una oración. Gracias, Dios, te doy de corazón por la bendición de poder ser tus instrumentos. Te alabo y bendigo y te pido que lo que hacemos sea agradable para ti, Señor. Te pido que tú utilices lo que hacemos, Señor, para poder bendecir a otros y que podamos ser tus humildes herramientas en el proceso. Sé tú quien dirige a todo este estudio bíblico durante este tiempo, y gracias por estos medios digitales que nos permiten, Señor,
trabajar para ti y llevar adelante este estudio bíblico. Te pido que sea todo de bendición y que tú, Señor, puedas quitar cualquier interrupción que impida, Señor, el que esto se realice, y que pueda ser esto de bendición para las personas que se conectan en este momento y para los que después se conectarán. En el nombre de Jesús, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, comenzó nuestro estudio bíblico. Y le pido que usted pueda llamar a sus amigos, familiares, compartir este estudio bíblico y convertirse usted en un multiplicador de la bendición que es el estudio de la palabra de Dios. Bien, comenzamos con la lectura que hoy vamos a estar estudiando, que está en Filipenses 3, y vamos a estudiar del versículo 7 al versículo 14. Y lo coloco acá para que ustedes lo puedan leer conmigo. Y dice así. Hemos titulado hoy el pasado y el presente hacia la meta. Y dice así. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo. Y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado, sino que ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Jesús, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. De igual manera, como ya es costumbre, al principio coloco unas preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico. De manera tal que es importante que usted preste atención porque las respuestas están durante el estudio bíblico. Durante el estudio bíblico doy las respuestas. No es que me detengo y digo, recuerda la pregunta 1, esta es la respuesta. No, están en el desarrollo del estudio bíblico. De manera tal que usted no va a tener que ponerse a investigar. Si lo quiere hacer, bienvenido para desarrollar su respuesta, digamos, en la Biblia. Pero la respuesta está en el desarrollo. Mientras usted esté prestando atención, de allí vienen las respuestas a cada pregunta que dejo aquí al principio. Ya se las voy a colocar. También quiero que sepa que no necesita una Biblia. Si la tiene por allí a mano, búsquela y apóyese en ella. Pero de todas maneras, cada verso bíblico que voy a citar, se lo coloco aquí en pantalla también. Y bien, las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico son las siguientes. La primera, ¿por qué afirmamos que cualquier conversión a Cristo es una verdadera transformación? La segunda es, ¿la conversión a Cristo es una experiencia de solo un momento y queda allí, digamos, en el pasado, atrás? ¿O es algo que permanece con usted por toda una vida? La otra pregunta es, cuando un pecador se acerca a Cristo, ¿lo hace como en riqueza y abundancia o en bancarrota, en un estado de ruina total? Responde a esa pregunta. La cuarta será, diga cuál es la única forma, cuál es el único método por medio del cual usted puede obtener esa justicia de Dios o la justicia de Dios. La quinta es, diga por qué la justicia que es de Dios está disponible para el pecador. Si una persona es salva por gracia, se podría sentar tranquila, sin hacer nada, a disfrutar de los beneficios de la salvación, pues ya Cristo hizo todo. Desarrollo, explique su pregunta. La séptima, ¿era acaso el pasado del apóstol Pablo un ancla o un lastre que impedía su trabajo en el presente o que quizá limitaba su futuro? Y la última pregunta es, la salvación no se gana, sino que es un don.
un regalo que uno acepta. Ahora, el apóstol Pablo, después que hubo recibido la vida eterna, estaba viviendo como quien compite para obtener un premio. ¿Cuál era ese premio? Cada una de estas preguntas, cuyas respuestas están en el desarrollo, usted las podrá responder a través de este número WhatsApp que tenemos para usted, o en la sección de comentarios de Facebook o YouTube, como usted tenga a bien responder. Bien, hemos comenzado entonces nuestro estudio bíblico el día de hoy, y esas son las preguntas que usted podrá responder al final de este estudio. Bien, hoy día, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, regresamos a ese notable tercer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en el verso 7. En nuestro estudio anterior vimos que Pablo mencionaba para nosotros las cosas en las cuales él podía confiar y en las cuales él se apoyaba cuando tenía su confianza en sus propias fuerzas, en su naturaleza vieja, en sus esfuerzos humanos. Es decir, que él creía en sus buenas obras, en su religión, en sus ritos, en sus sacrificios. Todo lo que él hacía, en teoría, en el pasado contribuía a su salvación. Pero luego, cuando se encontró cara a cara con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, se dio cuenta de que algo cambió, que algo ocurrió en su vida. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues experimentó una verdadera transformación en todo su ser. Escuchemos lo que dijo aquí en el verso 7 de este capítulo 3 de la epístola a los Filipenses que estamos estudiando. Y dijo así: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Recordarán que hacíamos una referencia contable en nuestro estudio anterior, cuando hablábamos de que en el lado del haber, es decir, donde estaba el saldo positivo de un libro mayor de contabilidad o de un hipotético libro mayor de contabilidad, Pablo había añadido sus antecedentes, su carácter, su pasado, su religión, sus ritos. Parecía una lista impresionante, de hecho enumeramos una por una. Y realmente debo decir que era una lista impresionante en el plano humano o desde el punto de vista humano. Pero repentinamente todo ello se convirtió en un débito, en un debe, según este libro mayor hipotético de contabilidad al cual hacíamos referencia, en una suerte de cargo, de débito. Y dejó entonces de confiar en esas cosas porque tuvo un encuentro con Jesucristo. Él le había odiado a Jesucristo antes, digamos. Él se dirigía hacia Damasco para perseguir a los seguidores de Jesucristo. Pero entonces, aquel que se encontraba en el lado del débito, en el lado de los cargos, se desplazó después de ese encuentro al lado de los haberes, al lado del saldo positivo. Pablo depositó entonces allí en Jesucristo toda su confianza. Amigos, hermanos, si el sistema de contabilidad de nuestras naciones fuera transformado de esa manera, cambiaría la economía mundial y en realidad tendría lugar una transformación total, así como tuvo lugar una verdadera transformación en la vida del apóstol Pablo. En realidad, estimados amigos, cualquier conversión a Cristo es una verdadera transformación, porque las cosas que antes se consideraban ganancia, ahora se convierten en una pérdida, y lo que antes se consideraba una pérdida, ahora se convierte en una ganancia. Esta transformación lo pone a usted al revés y al derecho. Lo coloca en una posición totalmente diferente. Eso es, escúcheme bien, lo que significa una verdadera conversión. Bien, entre los versos 7 y 8 existe una suerte de pausa en el tiempo. No podría yo decirle cuánto tiempo transcurrió, pero se cree que el periodo se extendió
por toda la vida de Pablo, desde su conversión hasta justo el momento en que él estaba escribiendo esta carta, me refiero. Del 7 él estaba describiendo, en el 7 él describía su pasado y en el 8 se viene al presente. Había ido ya a sus viajes misioneros y en este momento se encontraba pues en una cárcel en Roma. Continuemos el verso 8 para seguir explicando de lo que estamos hablando acá. Entonces ahora en el verso 8, después de este 7, él dice: a decir verdad, incluso estimo, tiempo presente, todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. La conversión de Pablo no fue simplemente la experiencia de un momento, de algo que se quedó estático. Hay muchas personas que piensan que usted puede dirigirse, digamos, al altar o simplemente pasar hacia adelante donde se encuentra el predicador y cree que allí uno tiene una visión, uno ve una luz y empieza a sentirse elevado en las alturas y que ya está. Que eso es todo, que allí fue la conversión, la transformación y ya se consumó todo. Pero queridos amigos, permítanme decirles que la conversión es algo que permanece. Sí es cierto que llega con usted en el momento que usted acepta a Cristo como Salvador, pero es progresivo, es un proceso que permanece con usted. No es simplemente una experiencia de un solo momento. Aunque es un hecho, debo recalcar que ocurre en un momento de tiempo, en un instante de tiempo, pero continúa por toda una vida. Y personalmente creo que la santificación, de la cual también se habla, no es una experiencia emocional, es un andar, es un caminar diario dependiendo de Dios y que va a ir ocurriendo progresivamente en su vida. Pablo dijo que desde el momento de su conversión, él vivía para Cristo. Pero fíjense cómo Pablo lo separa en el tiempo. Pablo dice, desde el momento de mi conversión. Entonces, perdón. Pablo dijo entonces aquí que desde el momento de su conversión, él vivía para Cristo. Había allí sufrido la pérdida de todas las cosas que enumeramos en nuestro estudio anterior. Y Jesucristo era su pensamiento principal. Y las cosas que él solía considerar más valiosas, ahora las consideraba como si fueran basura, como si fueran estiércol, como si fueran una pérdida. Y como podemos ver, prácticamente decía que estaba tirando a la basura todas las cosas en las que él confiaba. Ahora confiaba en el Señor Jesucristo y solamente en él para la salvación. El doctor Benham Harvey Carroll, un famoso teólogo, predicador, misionero, escritor y erudito bíblico y pastor bautista reformado estadounidense, dijo en cierta ocasión: cuando yo me convertí, perdí mi religión. Y hay muchas personas que necesitan, escúcheme bien, perder su religión y encontrar en Jesucristo o encontrarse en Jesucristo o encontrar su verdad en Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pablo. El grado de transformación de la vida de Pablo era tal que lo que había sido una posesión querida y valiosa para él fue relegada a un contenedor de basura. Y entonces Pablo pronunció una declaración teológica maravillosa sobre lo que había sucedido. Leámosla acá en el verso 9. Y ser hallado en él,
no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Este fue el versículo que vino a la mente de Juan Bunyan, escritor inglés y predicador puritano, que fue famoso por su libro El Peregrino, a quien ya hemos citado en otros estudios bíblicos, mientras este señor caminaba por unos maizales una noche preguntándose cómo podía presentarse él ante Dios. Contando esa experiencia, dijo que se vio a sí mismo no solo como un pecador, sino como si él fuera todo pecado desde la cabeza hasta los pies. Entonces allí fue consciente de que él no tenía nada y de que Cristo lo era todo. Y es un poco eso lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros entendemos que no tenemos nada y que nuestra vida no tiene ningún valor, nuestra vida anterior, y que en los pies de Jesucristo podemos entender que Él lo es todo y que en Él tenemos una nueva vida, es allí el punto inicial de una verdadera transformación. Veamos ahora la frase "y ser hallado en Él", no por tener mi propia justicia. Su propia justicia, como el apóstol nos lo dijo muy claramente, era la de la ley, es decir, el guardar la ley. Eso era su todo en el pasado. Por ejemplo, él podía jactarse del hecho de que guardaba el día sábado. Y el nuevo Pablo, tiempo después de su conversión, escribía a los colosenses esto que les coloco acá. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. De manera tal que todos estos ritos religiosos para Pablo quedaron atrás. Luego la frase "mi propia justicia" se refiere en este caso a una justicia legal. Y Dios ya ha declarado en Isaías 64:6 que toda justicia humana es, a la vista de Dios, como trapos llenos de inmundicia. La justicia del hombre es como trapos llenos de inmundicia delante de Él. Y Dios no está aceptando cosas de esa naturaleza que, digamos, puedan compararse con trapos sucios. Sin embargo, Él está aceptando el pecado. Él está aceptando a pecadores impuros, sí, y Él es quien los puede limpiar. Esto me trae a la mente, no sé si usted alguna vez tuvo la oportunidad de visitar un taller mecánico y pudo ver estos trapos, estos pedazos de tela con los que limpian las piezas mecánicas. Con el tiempo se ponen negros, se van percudiendo, se ponen realmente sucios. Es un poco el símil que el apóstol utiliza acá y que antes utilizó el profeta Isaías para hablar de quienes somos. Pero aún así, con toda esa impureza, el Señor nos recibe con amor y es capaz de limpiarnos y volvernos trapos limpios, muy limpios en su presencia. De esta manera, Pablo relata cómo él había renunciado a reclamar o a atribuirse algún mérito por toda la justicia propia, justicia humana. Cuando un pecador se acerca a Cristo, lo hace como en bancarrota, en un estado de absoluta y completa ruina. No tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Viene, digámoslo así, con las manos vacías, como una especie de mendigo que está por años en la calle. Y por otra parte, Cristo lo tiene todo y se lo ofrece al pecador. Estimados amigos, es mi oración que este versículo penetre en su mente y forme parte de sus pensamientos. Ser hallado unido a Él, no teniendo
mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios y que se basa única y exclusivamente en la fe. Ahora, la frase importante aquí en este verso, y quiero que se enfoque en esto, es por la fe. Esa es la única forma en la que usted, escúcheme bien, puede obtener esa justicia que viene en Cristo Jesús. Usted no puede trabajar para conseguirla, tampoco, escúcheme bien, la puede comprar, ni siquiera la puede robar. Simplemente usted tiene que creer en el sacrificio sustitutivo de Cristo en la fe, porque era su sacrificio, era su pago, y Él decidió tomar ese sacrificio por usted. Y usted solo lo puede obtener si cree en Él, si cree por fe que Él puede morir por usted y darle a usted una nueva vida. Veamos ahora la frase, la justicia que es de Dios. Esa justicia está disponible para el pecador, porque cuando Cristo murió en la cruz, quitó sus pecados, lavó sus pecados, pagó por su falta y resucitó de los muertos para justificación. Estimados amigos, Dios ni siquiera puede soportarnos en nuestro, estado de, inicial, en nuestra vida anterior, en nuestro estado que aún no ha sido regenerado. Digamos que no somos atractivos de ninguna manera para Dios. El mismo hecho de que Él nos amó y se entregó por nosotros es la declaración más asombrosa que jamás se haya hecho. Y como resultado, pues somos aceptados por el amado Hijo de Dios. Recordemos que este capítulo 3, en los versos del 1 al 9 que acabamos de ver, Pablo cambió sus esquemas de vida en el pasado. Ahora, en los versos 10 al 19, que comenzaremos a estudiar el día de hoy, veremos cómo Pablo cambió sus propósitos para el presente. Cambió sus propósitos para el presente. Y en los versos 20 al 21, cómo cambió su esperanza para el futuro. Pasemos pues, en primer lugar, al segundo tema de este capítulo 3, que se trata de cómo Pablo cambió sus propósitos para el presente. Pablo ya no iba a intentar construir una justicia legal para sí mismo. No estaba ni siquiera dispuesto a ver cuán religioso y piadoso podía llegar a ser. Y ello incluía perseguir a la iglesia. Y ya que había cambiado sus esquemas del pasado, que ilustramos como una suerte de sistema contable con un libro de contabilidad, él iba entonces a cambiar su propósito para el presente. Escuchemos lo que iba a hacer leyendo los versos 10 y 11. Los coloco acá para ustedes. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llegó a la resurrección de entre los muertos. Versos 10 y 11 del capítulo 3. Algunas personas tienen la impresión de que ser salvo significa, o ser salvo por la fe, significa que no hay ninguna motivación para la conducta y las nuevas obras, para un cambio de conducta y para realizar buenas obras. Piensan que si una persona es salva por gracia, debe querer decir, figurativamente hablando, que se puede quedar allí sentado, quedarse tranquilo, sin hacer absolutamente nada. Y escúcheme bien, nada está más lejos de la verdad. La fe que salva es una fe que pone a uno en movimiento, que lo activa. El apóstol Santiago no estaba hablando de las obras de la ley, sino de las obras de la fe, cuando escribió en su epístola allá en el capítulo 2, verso 18, lo siguiente. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe
por mis obras. Estimados hermanos, si ustedes han sido salvados por la fe, escúcheme bien, sería muy provechoso ver su nuevo comportamiento, ver su testimonio, ver sus obras derivadas de ese nuevo comportamiento. Y si usted no tiene obras, si usted no tiene un testimonio, entonces, escúcheme bien, la conclusión es supremamente clara, y esta es: usted no es salvo. Esto exactamente es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Si usted ha sido salvo por la fe, usted tiene una nueva motivación, un nuevo propósito en la vida, un nuevo estilo de vida. Si su fe en Cristo no le ha cambiado y usted se comporta de acuerdo a su vieja naturaleza, entonces lamento que sea el apóstol Pablo mismo quien se lo diga aquí, pues simple y llanamente usted no ha sido salvo. Usted es aún ese viejo hombre, esa vieja mujer, produciendo una misma vieja vida, teniendo un mismo viejo comportamiento y viviendo en su misma vieja naturaleza. El apóstol Pablo disipó esta noción de que el ser salvo por la fe quería decir que uno puede, espiritualmente hablando, sentarse en una mecedora o en un cómodo sillón, en una especie de spa espiritual, y permanecer allí durante todo su camino hacia Cristo. Como quien dice, poner en piloto automático, usted sentarse tranquilamente hasta que llegue a los brazos del Señor. Pablo, el mismo apóstol, exhibió en este pasaje un esfuerzo, una energía que procedía del Espíritu Santo, que era mucho más poderosa que cualquier esfuerzo legal. Bajo la ley, este hombre estaba dispuesto, escúcheme bien, a ir hasta Damasco para acabar con los seguidores de Cristo. Pero bajo el sistema de la gracia de la fe, él iba a ir hasta los confines de la tierra para ganar seguidores para Cristo y para dar testimonio para Él. ¡Wow! Si yo estuviera en el púlpito, les garantizo que en este momento gritaría: ¿quién puede decir aleluya, gloria a Dios a esto? Pero bueno, y es que la fe, escúcheme bien, produce algo, produce una acción que sale de acá, de adentro. Debemos ser muy claros en este asunto. Sus obras no tienen nada que ver con su salvación. Usted está limitado a la cruz para su salvación. Dios solo le está preguntando a usted, estimado amigo, que aún no es salvo. Les está preguntando una cosa de forma muy personal. ¿Qué va a hacer usted con Cristo, quien murió allí en la cruz por su vida? Y si usted le acepta como su Salvador, usted entonces es salvo por la fe. Y esa justicia que viene solo por la fe es poderosa. E incluso su vida después de la salvación no edifica una justicia que tenga algo que ver con su salvación. No. Su fe en Cristo es para usted, escúcheme bien, una motivación para vivir. Es una motivación para vivir por Dios. Esa es la razón por la cual Pablo vivió en la forma en que lo hizo. Observemos ahora la frase donde dice: a fin de conocer a Cristo. Hacia el final de su vida, el apóstol tenía la ambición de conocer a Cristo. Hay algunas personas que dan la impresión hoy de que ya lo conocen todo, que ya han llegado al punto en el que ya no necesitan aprender nada más y a lo único que se dedican es a hacer, es a darle brillo, a sacarle brillo, a pulir su aureola cada mañana, y entonces están listos para despegar en cualquier instante. Están como que, bueno, si hoy llega el Señor, yo ahí me voy. Sin embargo, aquí vemos que el apóstol Pablo, el misionero más importante que el mundo jamás conoció, dijo al final de su vida: mi ambición es aún la de continuar conociendo a Cristo.
su persona y el poder de su resurrección. Y permítanme decirles, mis queridos amigos, digamos que ese es uno de los grandes consuelos que yo personalmente tengo, porque creo que lo que más necesito en la realidad es la persona de Cristo en mi vida. Y espero que sea también, es el mayor deseo para usted. En cuanto a usted mismo, voy a decirle que eso es lo que se necesita, pues. Y todos nosotros en realidad necesitamos la realidad de Cristo. Todos nosotros necesitamos esa realidad de Jesucristo en nuestras vidas. Y después nos habló el apóstol de participar de sus padecimientos. Conocí a alguien que después de escuchar un mensaje sobre el Salmo 22 dijo: yo nunca supe cuánto sufrió él por mí. Queridos amigos, queridos hermanos, permítanme decirles que yo personalmente quiero llegar a conocer la participación de los padecimientos del propio Jesucristo, los padecimientos que Él tuvo. Y creo que habrá mucha bendición al entrar en esos mismos padecimientos. El conocer a Cristo, su obra de redención, demandará nuestra atención toda la eternidad. Vamos a pasar la eternidad alabándole por ello, de hecho. Si usted, y esto es algo que quiero decirlo quizá en forma anecdótica, pero si usted se aburre de este tema ahora, si usted no disfruta alabando a Cristo, no veo por qué usted desearía entonces ir al cielo. Pues vamos a alabarlo eternamente. Créame, eso dice la palabra de Dios. Bien, ahora en el verso 11 Pablo dijo: si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Y lo explico porque alguien que lee esto fuera de contexto puede encontrarlo paradójico. Cuando Pablo usó la palabra sí acá, ese sí no estaba expresando de ninguna manera dudas sobre su participación en el recogimiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia, en ese periodo o en ese instante donde Jesucristo vendrá por su iglesia. Más bien estaba afirmando que tomaría parte en ese evento con gran alegría, con la misma alegría que yo personalmente lo espero. Pablo no esperaba obtener la perfección en esta vida y, por tanto, esperaba tener una participación completa en el arrebatamiento futuro de los creyentes. Cuando una persona me dice que no cree en el arrebatamiento, me pregunto, ¿cómo será su relación con la persona de Cristo? Pablo estaba diciendo aquí, y voy a colocar una suerte de paráfrasis para que usted lo lea conmigo. Esto es lo que Pablo estaba diciendo aquí de los versos 10 y 11. Mi ambición, el propósito que yo busco es no solo el de conocerle a Él, sino que yo tome parte significativa y alegre en ese evento que surge de la resurrección y que es el arrebatamiento de la iglesia. Esta pues es una forma más coloquial de poder entender estos versos 10 y 11, y es por lo que le digo que es una de las afirmaciones teológicas más importantes que conseguiremos en esta carta. Bien, veamos ahora lo que dijo Pablo aquí en el verso 12 de este capítulo 3 de la epístola a los Filipenses. No es que ya lo haya alcanzado, sino que, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. El acontecimiento de que Pablo no lograría, o el conocimiento de que Pablo no lograría la perfección, digamos, en esta vida, no desalentó al apóstol en su determinación firme de continuar en esa dirección. La perfección significa una madurez completa,
Pablo sabía que no había llegado a la meta. Con toda seguridad, él estaba de acuerdo con el apóstol Pedro en que debíamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según el mismo Pedro lo escribió en 2 de Pedro 3:18. Lo coloco acá para ustedes. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, el versículo siguiente nos dará las claves acerca del modo de proceder en la vida del apóstol Pablo. Leamos entonces el verso 13 de este tercer capítulo de la epístola a los Filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Qué actitud tan sabia la del apóstol acá. Él reconoció lo siguiente: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo estaba diciendo que no había llegado. Es lamentable entonces cómo muchos cristianos se pueden sentir, digamos, cómodos, pensando quizá que ya lo alcanzaron todo, que ya lo saben todo en el crecimiento y el conocimiento de Dios. El apóstol continuó diciendo en este verso: pero una cosa sí hago. Hablando de la vida corriente, si pudiéramos llevar la vida cristiana allí donde deberíamos tenerla, sería una vida libre de complicaciones. Pablo había reducido su vida a un solo punto. Dice ahora en la frase lo siguiente: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Pablo estaba dejando el pasado atrás con todos sus errores, no permitiendo que le perjudicaran para el futuro. El futuro, él vivía en el presente, debo dejarlo claro, en la anticipación del futuro en el que crecerá y se desarrollará, de manera tal que el apóstol hace estas claras distinciones temporales. Ahora hago lo que me toca para llegar allá donde debo llegar, y con el pasado corto con eso. No fui bueno, cometí mis faltas, pero el Señor me renovó, me hizo nuevo. Entonces vivo el presente, hago lo que me toca, incluso en la cárcel, para construir el futuro que será por la eternidad con Cristo Jesús. Y Pablo entonces continuó diciendo en el verso 14 lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La primera frase que nos impacta es: prosigo a la meta, al premio. Pablo se comparó a sí mismo como un atleta corriendo o compitiendo por un premio. Recordemos que Pablo pudo haber sido testigo de los Juegos Olímpicos primitivos o antiguos, pues al menos tuvo, muchas oportunidades de hacerlo. Se sabe que había un gran anfiteatro en Éfeso, que tenía capacidad para unas 100,000 personas, y los Juegos Olímpicos antiguos se celebraron allí, de hecho, algunas veces. Pablo estuvo viviendo en Éfeso por unos 3 años, y resulta difícil creer que no vio los Juegos, especialmente porque en la Biblia, en las cartas de Pablo, él usó muchas figuras lingüísticas que fueron tomadas o que fueron asociadas o en referencia a eventos atléticos. Y aquí tenemos la frase: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio no sería una recompensa terrenal, sino ser arrebatado y estar en la presencia de Jesús. El supremo llamamiento de Dios es a veces traducido como su llamamiento celestial. Nosotros vamos a estar en su presencia, vamos a ser como Él, o estar, bajo su mano. Estas fueron las realidades que Pablo dijo que le esperaban en el futuro.
tenemos que dejar bien claro que nosotros no estamos participando en esa carrera para obtener la salvación. La salvación no es un premio. Eso debe quedar claro para usted. En realidad, solo hay dos estados del ser humano. ¿Tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo? ¿Confiamos en Él o no confiamos en Él? Aquí no hay medias tintas ni puntos grises. La única forma en que podemos tener la salvación por medio de Cristo o la salvación por medio de la fe en Cristo es arrepintiendo de nuestros pecados y aceptando su sacrificio en la cruz. La salvación, escúcheme bien, es un don, es un regalo. Un regalo es diferente a un premio, y esto lo digo en aclaración a lo que el apóstol dice acá. Cuando alguien nos presenta un regalo, lo aceptamos sin dudar y lo agradecemos. Espero que usted lo agradezca. Es algo por lo cual es algo por lo cual no hemos tenido que trabajar, ni siquiera esforzarnos. El apóstol Pablo lo afirmó claramente en Efesios 2, 8 y 9, cuando escribió lo siguiente: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Así que la salvación no se gana como si fuera un premio en una carrera, sino que es un don, un regalo que uno simplemente acepta. Ahora el apóstol Pablo, después que hubo recibido la vida eterna, estaba viviendo como quien compite para obtener un premio. Cristo se había convertido en lo más importante para él y entonces estaba corriendo su carrera para ganar un premio. ¿De qué manera? Bueno, algún día se presentaría ante Dios, ante Jesucristo mismo, y pensaba que cuando estuviera en su presencia no querría ser avergonzado. El apóstol dijo que era posible que uno sintiera vergüenza cuando Cristo llegara. Esto lo escribió en su primera carta y lo voy a colocar para acá. Esto lo dijo el apóstol Juan. Permítame aclarar, en su primera carta. Y lo voy a colocar para que lo lea conmigo. Dijo el apóstol Juan: y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, y cuando venga no nos alejemos de él avergonzados. Si quieres saber mucho más, busque en nuestra lista de videos el estudio bíblico de la primera carta del apóstol Juan de su iglesia Dios Admirable. Valga en este caso la propaganda. Hoy hay muchos cristianos que expresan su deseo de que Cristo venga. Pero si supieran lo que significa, lo que esa llegada significará, para ellos probablemente querrían postergarlo por un tiempo querrían postergar ese encuentro con Jesucristo. De manera que, si usted cree que puede vivir una vida cristiana descuidada y que no tendrá que responder por ello, usted está completamente equivocado. Uno de estos días tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de la manera en que ha vivido su vida. Estimados amigos y hermanos, les sugiero que continúen en la pista de carreras y comience a vivir una vida cristiana con la mira puesta en Él, en Jesucristo, en el premio. Podemos imitar entonces al escritor de esta carta en su firme resolución. Recordemos que dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y mi pregunta para ustedes: ¿cómo está viviendo su vida? Digamos, usted está consciente de que Jesucristo murió en la cruz por su vida.
Quizá usted todavía no ha aceptado a Jesucristo como su fiel y verdadero Salvador, o quizá ya lo aceptó. Pero quizá usted no ha sido transformado, quizá no hay un testimonio, quizá no hay un cambio en su vida. Y déjeme decirle que si usted no ha experimentado ese fuego por hacer buenas obras, entonces quizá usted no ha tenido un encuentro cercano con Jesucristo todavía. Y esta tarde, esta noche, esta mañana, a la hora que usted vea este video, yo quiero llamar su atención y decirle que este quizá es el momento para usted cambiar su vida pasada y todo lo que para usted era ganancia, lo considere como pérdida y que ponga a Jesucristo en el centro de su vida. Y para eso solo hay una forma. Usted debe reconocer que es un pecador. Usted debe arrepentirse por esos pecados, no volver atrás y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero Jesucristo vino a morir en la cruz por usted y darle la oportunidad de tener una nueva vida. Créame que si usted lo hace de corazón, su vida será transformada totalmente y las buenas obras vendrán y usted podrá dar un buen testimonio. Y allí sí, empezar a correr esa carrera para acumular esas cosas que le darán esa presencia ganadora delante del Señor Jesucristo en el tribunal que describe el apóstol Juan en su primera carta. ¿Quiere hacerlo en esta tarde? Pues yo quiero guiarle, yo voy a guiar, pero la oración es suya. La conversación con Dios es suya, es personal. Yo solo soy una guía. ¿Quiere hacerlo? Pues hágalo. Bendito Dios. Me arrepiento, Señor, de la vida que he llevado. Me arrepiento, Señor, de mis faltas. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco, Señor, que he actuado de forma contraria a tu santa escritura. Reconozco, Señor, que mis obras han sido malas, Señor. Y pido perdón genuino por eso. Te pido, Señor, que me laves, me limpies de pecado, que la sangre que tú derramaste en la cruz sea como ese elemento que limpia mi vida y que me purifica, que me cambia de ser un trapo sucio a ser un lienzo limpio, un pedazo de tela pulcra, limpia para ti, Señor. Te pido que entres a mi vida, te pido que me regales tu espíritu y te pido que pongas en mí esa llama para poder hacer obras buenas para tu gloria y tu honra, Señor. Te pido que tú me acompañes en esa carrera para poder llegar un día a tu presencia, Señor, teniendo una vida renovada y llena de virtudes, Señor, para tu gloria y tu honra. Pido esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si has tenido esta conversación genuina y verdadera con Jesucristo, debo decirte que eres una nueva persona, eres un hijo de Dios y que ahora esa llama, ese fuego por hacer buenas cosas para Dios van a empezar a fluir en tu vida. Y alabo al Señor por esta oportunidad de encuentro que has tenido con Él. Bien, con esto hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico el día de hoy. Nada más que agradecerle al Señor por esta oportunidad y porque usted allí ha tenido la oportunidad de que Dios le hable, de que su vida pueda ser transformada. Y alabo a Dios porque podamos ser una herramienta en ese proceso. No olvide que esto es un video que queda en las redes sociales, Facebook y YouTube. Le pido que le dé like, le pido que se suscriba. De esta manera estos algoritmos harán lo que tienen que hacer para transmitir esto a más personas. Pero también le pido que usted se convierta en un multiplicador, en una multiplicadora de este estudio bíblico, de esta bendición que es el estudio de la palabra de Dios. Y será hasta la próxima semana, no sin antes hacer una oración final. Gracias, Dios, te damos por este estudio bíblico que hoy hemos tenido. Te doy gracias porque nos has permitido ser tus herramientas, tus instrumentos, y te pido que tú, Señor, puedas llegar a muchos, Señor, con esto que hemos hecho el día de hoy. Que tú tengas agrado en eso, Señor, y utilices esta pieza de estudio bíblico para bendición de muchos. Te pido por Dios admirable, te pido por todos los miembros de la iglesia que están en Venezuela, que están por todo el mundo. Te pido no solo por Dios admirable, sino por tu iglesia extendida por toda la tierra, Jesucristo, para que tú atiendas nuestras necesidades, Señor, en todo sentido. Te pido, Señor, que en todo nos ayudes a bien, que nos permita seguir
siendo herramientas tuyas, Señor, y que este estudio bíblico, así como todas las actividades que hacemos, Señor, sean como esas buenas obras que tú inspiras, Señor, para tu gloria y tu honra y para bendición de muchos. En el nombre de Jesús, amén. Será hasta la próxima semana. Quien les habló, Malvin Delgado, de su Iglesia de Dios Admirable. Que Dios les bendiga y esté muy pendiente en nuestro estudio bíblico de la próxima semana, donde continuaremos creciendo en el entendimiento de la palabra de Dios. Hasta luego.